El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Dios quiere enseñarnos cosas ocultas que nosotros no sabemos, no conocemos, pero están en su palabra. Isaías capítulo 6, verso 8, dice: después oí la voz del Señor, y el Señor decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. Primera de Samuel, capítulo 1, del verso 10 al 11. Está hablando de Ana, la madre de Samuel, y dice: y ella, con amargura de alma, oró al Señor llorando abundantemente. E hizo voto, hizo pacto con él, diciendo: Señor de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, y me dieres un hijo, simiente de varón, yo dedicaré al Señor todos los días de su vida de mi hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque lo estoy consagrando delante de ti antes de concebirlo. Juan 7, 17 dice: el que quisiere hacer su voluntad conocerá si la doctrina viene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. La conferencia: ¿a quién enviaré? Todos los tratos de Dios con la humanidad al presente están basados en su gracia, en su misericordia y paz. Gracia significa favor inmerecido de Dios. Y esto significa también que Él nos muestra su favor, y esto se hace más claro en la salvación que recibimos de Él. Dios se manifiesta como el Dios de toda gracia en 1 de Pedro 5:10. El Cristo es presentado como lleno de gracia, y el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de gracia en Hebreos 10:29. Entonces, de esta manera, las tres personas de la divinidad están vinculadas con la gracia. Y aunque todo en la Escritura es por gracia, es también verdad que en la Escritura notamos claramente que Dios necesita al hombre. Cuando se habla de hombre y de mujer. Porque Él necesita su cooperación, necesita su intervención, su aportación para llevar su plan eterno hacia adelante. En los 6 días de la creación, el hombre fue el centro de su obra, lo máximo de la creación. Y después que Dios creó al hombre, recién descansó. Pero sin el hombre no puede descansar. Y aunque el hombre después cae, el propósito de Dios en lo que al hombre se refiere no cambia. O sea que Dios no cambió cuando el hombre cayó. ¿Cómo es eso? Dios todavía lo quiere al hombre como su obra cumbre. Por eso tiene un plan de salvación, de edificación, de maduración espiritual, porque todas estas cosas en el hombre le satisfacen.
para cumplir su propósito, necesita al mismo hombre. Entonces se puede decir que en la obra de Dios no hay lugar ni tiempo cuando el hombre no participa, sin incluir, por supuesto, la parte de la creación, la obra de la creación. Él está llamando a obrar al hombre juntamente con él aquí en la tierra. Por eso, antes de comenzar algo dentro de sus planes y propósitos, primero él consigue un hombre. ¿Cómo lo consigue? Como Dios es nuestro Padre, debemos mantener una buena relación con Él. Y esto se alcanza principalmente cuando el cristiano se entrega su corazón a Dios, rinde su voluntad a la fe de Cristo. Este sería el primer paso y no hay otra fórmula de conseguir relación con el Creador que no sea entregándonos por completo a Él. No podemos esperar respuesta de parte de Dios si todavía no le hemos entregado de verdad nuestro corazón. Pensemos bien, porque en tal caso, todas las indicaciones, todas las señales o respuestas que Él nos pueda dar ante cualquier petición irán o serán o estarán encaminadas a este propósito inicial, una verdadera entrega del corazón a Dios. Por eso es importante examinar nuestras vidas y considerar también dónde llegamos, porque si la entrega no es absoluta, entonces Él no nos va a poder dirigir. Porque para que podamos cumplir su propósito, Él tiene que enseñarnos el camino. Él tiene que guiarnos a hacer su buena voluntad. Por eso, para cumplir sus propósitos, Dios primero consigue al hombre. Vamos a ver algunos ejemplos, de repente aquí ya. Primer ejemplo. Durante la época antidiluviana, que quiere decir antes del diluvio, Dios deseaba salvar al hombre a pesar de su mala conducta. Por eso lo buscó y encontró a Noé. En Noé encontró la persona idónea que caminara con él, un hombre justo en su generación, y por medio de él cumpliría su propósito. Noé le creyó a Dios, estuvo de acuerdo con lo que Dios quería, cooperó voluntariamente con él, construyó el arca de acuerdo a los planos y medidas que el mismo Dios le otorgó, donde él mismo podría salvar al hombre para volver a poblar la tierra. O sea que el deseo de Dios colocado en el corazón de Noé por el Espíritu Santo dio resultado. ¿Por qué dio resultado? Porque Noé aceptó el plan. Algunos estarán pensando, ¿y cómo no sucede lo mismo en mi vida? Porque no te has entregado de verdad. Regateas áreas de tu vida y regateas áreas inservibles, inútiles, te mezquinas. Otro ejemplo. Dios tuvo el pensamiento de salvar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y para hacer este trabajo también Él necesitaba un hombre. Y esta vez el elegido fue Moisés. Lo preservó desde su nacimiento. Lo llevó a palacio para que sea instruido. Pasó el tiempo y el mismo Moisés quiso salvar a su pueblo, pero no era el tiempo de Dios todavía. El pueblo hebreo necesitaba conocer al Dios de los patriarcas. Y así que Él mismo fue quien envió las plagas a Egipto, castigando al pueblo y mostrándole que sus dioses eran impotentes. Y fue así que por su poderosa mano los esclavos salieron de Egipto
pero necesitaba un hombre que se dejara guiar por Dios, actuando como un líder visible de la nación. ¿Esto por qué? Porque Dios necesita al hombre para que coopere con él. Otro ejemplo. Cuando el pueblo de Israel llegó hasta el monte Sinaí, Dios tenía la intención de levantar un tabernáculo para llenarlo de su gloria y cumplir su palabra. Dios morando entre los hombres. Entonces Él eligió personas, eligió un equipo. Éxodo 35:30 comienza diciendo: y dijo Moisés a los hijos de Israel, miren, les dijo, el Señor ha nombrado a Bezaleel, nieto de María y de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia y en ciencia, en todo artificio, en todo arte, para proyectar, para inventar, para hacer trabajos en oro, en plata, en bronce, en toda obra de pedrería, en gastando piedras preciosas, y en obra de madera, tallador, ebanista, para trabajar en toda invención ingeniosa. 34. Y ha puesto en su corazón para que pueda enseñar a otros, para que no solamente él sepa, sino también enseñe a un equipo, enseñe a otros. Enseñe a Oliab, el hijo de Isamac, de la tribu de Dan, y lo ha llenado de sabiduría de corazón para que borden hasta la tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, y también el lino fino blanco. Eran aptos para toda obra y eran también diseñadores. Y dice Éxodo 36:2, después fueron llamados todos los varones capacitados y dotados con destreza para hacer esta gran obra. Otro ejemplo. El mayor ejemplo de cooperación con Dios fue la venida de Jesús, hombre. Ahí encontramos la más pura expresión. ¿Cómo saber que nos hemos entregado a Dios de verdad y no solamente que nuestra decisión ha sido hecha a la ligera? Vamos a ver algunos puntos que nos van a ayudar a saber si verdaderamente hemos entregado nuestra vida a Dios y como resultado de esa entrega estamos caminando en su voluntad. Primero, toda actitud egocéntrica tiene que ser cambiada por una actitud cristocéntrica. Este es uno de los requisitos más importantes, porque la voluntad de Dios no es para satisfacer nuestras necesidades personales. Por eso es que Él registró en Santiago 4:3, piden y no reciben, porque piden mal, piden para gastar en sus deleites. O sea que la finalidad de los planes divinos no son hacia adentro. El dame, mío, yo, tiene que salir, porque la verdadera entrega es sumisión del alma al Señor. Es decir, el alma se somete al Señor. 2, toda actitud egoísta tiene que desaparecer. O sea que para aceptar la voluntad de Dios se debe dejar el egocentrismo y convertirse en cristocentrismo. Por eso decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea que Pablo afirma que es una actitud de desprendimiento personal. Se trata de los objetivos básicos de la vida, con los cuales uno tiene que estar motivado para poder tener acciones correctas. ¿Para quién vivimos? ¿Y con qué propósito lo hacemos?
Tercero, la actitud de desobediencia debe ser rendida a la obediencia. Porque si somos sinceros, vamos a reconocer que nuestra voluntad es vencida por lo que amamos. Tenemos que reconocer que si amamos a Dios, vamos a desear cumplir su voluntad. Y vamos a actuar en obediencia a su palabra. Porque la misma Escritura dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Samuel 15:22 dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y Juan 13:17 dice, si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. Y el Salmo 119:12, mi corazón se inclina a cumplir tus mandamientos. Porque esa es la disposición que verdaderamente Dios quiere. ¿Que le vamos a fallar? Sin duda que sí. Sin duda que le vamos a fallar. Pero Salmo 55:22 dice que no dejará por siempre caído al justo. Y primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso es que Cristo es nuestro mejor ejemplo. Él en el Getsemaní oró de la siguiente manera: Padre, le dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y no fue fácil para Jesús beber la copa amarga del juicio de nuestros pecados, pero eso era la voluntad de Dios. Por eso es que la entrega del corazón a Dios debe ser sincera. Una entrega a Dios no puede ser superficialmente. A veces el creyente tiene cierto deseo de servir a Dios, pero al tiempo los intereses del corazón se dirigen hacia otros objetivos que en verdad se colocan fuera del propósito de Dios. Algunos pretenden vivir para Dios, pero en realidad lo hacen para ellos mismos. Y así como se autoengañan, el Señor recriminó al pueblo antiguo por su hipocresía, diciéndole: este pueblo de labios me habla, de labios me honra, pero su corazón, el corazón que yo conozco, está lejos de mí. Eso es para que veamos que Dios lo conoce todo. Por eso para Dios es importante que lo que el creyente exprese con su boca vaya acorde con su corazón. Y eso se iguala a través de nuestra relación con Dios. ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Quién es? Es Dios hecho carne. Como ningún hombre pudo cumplir lo que Dios exige, por eso Dios mismo se hizo hombre. Y aunque el Señor Jesús es infinitamente superior al hombre, sin embargo, durante los días que vivió en la tierra, siempre actuó como hombre, aunque es Dios Hijo. Hacía lo que Dios quería que haga. Vivió en obediencia a su Padre. Todas las cosas que hacen los hombres hizo Él, excepto pecar. Él no pecó. Cuando Jesús era tentado en el desierto, Satanás declaraba una y otra vez: si eres hijo de Dios, puedes hacer lo que quieras. Si eres hijo de Dios, haz lo que querrás. Porque estaba intentando seducirlo a actuar por su propia cuenta, independiente de Dios. A lo que el Señor Jesús le contesta: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Con esto le estaba diciendo, estoy aquí para ser hombre. Estoy siendo tentado porque soy la palabra, soy el verbo que se ha hecho carne, se ha hecho hombre. Soy Jesús de Nazaret. Y más adelante, durante su ministerio, en una ocasión en que reprendió a unos demonios de un hombre, ellos salieron gritando y diciendo, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús les prohibió que hablaran. El énfasis de la venida de Jesús está en la parte humana. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero el Hijo del Hombre era Dios mismo, hecho hombre. En otra ocasión, Natanael le dijo a Jesús, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús respondió, van a ver abiertos los cielos y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El Señor Jesús siempre habla del Hijo del Hombre para asegurarnos que mientras estaba en la tierra, siempre actuó en función de hombre, porque Dios actúa a través del hombre. Como Dios no consiguió un hombre para este sacrificio, Él mismo se hizo hombre para sacrificarse por nosotros. Más adelante vemos al Señor Jesús enviando a sus 12 discípulos. ¿Por qué? Porque Dios necesita los hombres para que hagan el trabajo. Después envió 70 más. Y con esto aprendemos que para que Dios haga su obra, primero elige al hombre, y todas las obras que Dios ha hecho, siempre lo ha hecho por medio del hombre, y para terminar también su obra, usa hombres. Por eso decía, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Isaías escuchó y dijo, yo iré. ¿A quién enviaré? Yo iré. Y la razón del por qué muchos no son atraídos al reino no es porque Dios no tenga el deseo de que se predique el evangelio, ni porque no tenga intención de salvar, sino porque no tiene hombres y mujeres para utilizar. Muchos creyentes viven afanados por todos, esclavizados por las comodidades, cuidando sus propios intereses, no tienen corazón para predicar el evangelio, no quieren hacer la obra de Dios. Si la gente no alcanza la salvación, no es porque Dios no quiere salvar, sino porque la mies es mucha y los obreros pocos. Ahora, ¿quiénes son los que quieren cooperar en este trabajo tan noble? Porque si nosotros todos quisiéramos, estaríamos dispuestos a dejarnos guiar por Él. Miles de personas serían salvas. ¿Por qué? Porque ese es el deseo del corazón de Dios, que todos sean salvos. Cuando la persona quiere, Él mismo la prepara, Él mismo le enseña, Él mismo le revela, Él mismo la controla, Él mismo la despierta, Él mismo le abre los ojos. ¿Por qué? Porque la persona quiere. Ya no se repiten las mismas palabras, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No. El corazón y las palabras están juntas. Las palabras son el producto del sentir. No hay hipocresía, no hay dobleces, solamente hay un deseo de agradar a Dios. Ya vimos que en Moisés, a un hombre que quería salvar a su pueblo, y terminó
cometiendo un asesinato. Pero recién Dios lo utilizó a este mismo hombre a sus 80 años. Dios da riquezas espirituales, da vida, da luz a cierto tipo de personas. ¿Cuáles son estas personas? Son aquellas que anhelan que el Señor los utilice. Y lo mismo se puede decir del poder espiritual. Esto no es algo externo, es el resultado de un corazón que ha entregado a Dios todos sus deseos y se ha consagrado a Él. Y el poder viene de acuerdo a cómo amamos a Dios. Cuando Dios toca la vida de alguien y esa persona no se somete a Él, quiere decir que esa persona no está preparada para ser enseñada. En cambio, cuando una persona se rinde a Dios, Él mismo la mandará salir a ayudar a los demás y será conmovida por la misericordia. Esto confirma que el poder espiritual viene de la consagración, o sea que en la medida como nos consagremos, será la medida en que Dios nos use. Y la razón del por qué muchos hijos de Dios no tienen luz es porque su corazón no está en el Señor. El Señor no es su tesoro. El Señor no es lo que aman más. La entrega ha sido superficial. Entonces, la razón de la carencia de poder se debe a lo inadecuado de la consagración. La entrega del corazón es insuficiente ante lo que Dios pide. ¿Qué pide Jehová tu Dios? Solo que lo ames y guardes sus mandamientos. Si buscamos verdaderamente poder y luz y queremos atraer las riquezas celestiales, no hay otro camino sino el de cumplir lo que Dios dice. Si la consagración a Dios es completa, entonces no hay límites para lo que Dios quiere hacer. Por eso Él nos exhorta a darle todo nuestro corazón. Y lo que Él nos exige de otra manera, no lo vamos a tener. Porque hay que apartar los obstáculos para poder entregar el corazón. Todo lo que Dios demanda para la obra de Él tiene que apoderarse del hombre. Y si no queremos aceptar sus condiciones, Él va a poner a otro en nuestro lugar. Porque ese otro le responderá y cumplirá su voluntad. Todo en la fe depende de uno. Dios nos llama, el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y juicio. Nosotros estamos convictos de ese trabajo del Espíritu. Reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que el juicio está sobre nosotros. Nos arrepentimos, le pedimos perdón, nos lava, nos limpia y ya, listo, a comenzar. Comienza a caminar, niño. Esa nueva criatura necesita alimentarse. Que Dios nos fortalezca y nos encamine hacia Él. Que Él nos ayude a inclinar los deseos de nuestra voluntad. Porque Él tiene su voluntad. Y la voluntad de Él es que el Evangelio corra por medio de nosotros. Entonces lo que Él pide es que le entreguemos nuestro corazón y le demos lo que Él exige. Por eso dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,